Tenemos contacto con el analista político Grisha Reder. Grisha, bienvenido a Voz y comencemos con esto. ¿Por qué se llega a este acuerdo de pausar los aranceles un mes más? ¿Qué crees que se hayan prometido durante esta llamada? Pues superficialmente pareciera, primero, gracias, encantado de estar aquí, Karina, muchas gracias por la invitación. A primeras, a buenas y primeras, parecería que el presidente Trump de alguna manera está jugando. Obviamente, el impacto que tendrían estos aranceles sobre la economía de los Estados Unidos, pues es claro, tanto así que las tres grandes marcas de autos le hicieron saber al presidente, además de la caída en los mercados, pues que esto tendría un impacto muy fuerte sobre la economía allá. Sin embargo, no quisiera llamarle titubeo, este cambio de dirección, pues realmente fue un mes más de decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum, algo hiciste bien, algo se dio que le dio el impulso de alguna manera a Trump, pues que decidiera no avanzar con los aranceles hoy. Recordemos que los aranceles sí se aplicaron, estos fueron aplicados y tuvieron un impacto inmediato sobre México, al punto de que incluso 3,000 vehículos estuvieron detenidos en la frontera. Entonces México sintió el efecto inmediatamente, lo cual claramente llevó a la presidenta nuevamente a tener una conversación, suspender su mañanera y obviamente llegar a algún tipo de arreglo. Ahora, la pregunta es cuál fue el acuerdo. Así es. Y vimos, Grisha, discúlpame que te interrumpa, pero quisiera irme por partes. Habíamos visto que efectivamente cuando entraron estos aranceles en vigencia, hace un par de días, la presidenta convocó al Zócalo para este próximo domingo. Vamos a ver si esto sigue en pie o no. ¿Cuál fue ese impacto? ¿Cómo se vivió? Tú ya nos dijiste, bueno, se paralizó el cruce de miles de vehículos en la frontera. ¿De qué otra forma impactaron estos aranceles a México? Pues mira, yo justamente cuando estaba pasando esto, yo tuve reuniones en Monterrey con grandes empresarios, dueños de pues, empresas multinacionales, algunas de ellas incluso con exportaciones de más del 95% a los Estados Unidos, y lo que nos dijeron es, somos fans de lo que está haciendo Trump, entendemos lo que está haciendo y sabemos que el culpable de todo esto es el narcogobierno mexicano. Sin embargo, tienen que entender también que esto puede fácilmente llevar a cualquiera de nuestras empresas a la quiebra. Entonces, el shock y el impacto que pudiera llegar a tener sobre empresas mexicanas, pues era enorme. La verdad es que los empresarios con muchísimo miedo, mucha preocupación sobre lo que pudiera pasar, y eso es justamente lo que estaba haciendo Trump, que es obligar de alguna manera a través de estas amenazas al empresariado mexicano, a la industria y a la economía mexicana, que se preveía que pudiera caer incluso en 3 puntos porcentuales del PIB, pues llevara a que internamente en México le pusiéramos más presión a nuestro gobierno, llamémosle narcogobierno, pues para que tomaran acciones y sacaran del gobierno justamente a estos elementos que están tan coludidos con el crimen. Quisiera hablar de eso contigo, porque hace apenas unos días vimos una acción sin precedentes en donde México envió a casi 30 capos de la droga hacia los Estados Unidos. ¿Qué hace falta para que la pausa de los aranceles sea permanente? Porque no es solamente una medida realmente económica, aunque sí es importante evidentemente para Trump esto, pero es más y se ha manejado más como una herramienta política. ¿Qué crees que se espera para que haga México para que realmente el presidente Trump suspenda por completo los aranceles? Pues realmente son dos cosas. Primero, hay una lista que está flotando por ahí de 100 personas, personajes importantes, muchos de ellos en altas ramas de la política mexicana, del gobierno mexicano, entre ellos Bartlett, Mario Delgado, el mismísimo Rocha, que pues, obviamente es una figura muy contenciosa en cuanto a los que están involucrados con el narco. Eso es por un lado. Y por otro lado, es mostrar realmente que internamente el gobierno mexicano está tomando acciones contra el crimen organizado. A ver, pasamos de la administración anterior en donde no había laboratorios ni ningún tipo de participación por parte de los mexicanos en cuanto al mercado del fentanilo, a que ahora casi a diario estamos agarrando cargamentos y estamos cerrando laboratorios y estamos arrestando personas que están involucradas. Entonces, claramente Estados Unidos no son tontos, se dan cuenta que sí estamos muy profundamente involucrados en el mercado del fentanilo, que llega hasta las grandes y altas esferas del gobierno, y pues lo que hay que ver es qué fue lo que se cedió hoy en la mañana, a quién le van a entregar al gobierno americano y quiénes faltan en esa lista y qué tanto va a presionar Estados Unidos para que se haga esa entrega. ¿Cómo crees que ha manejado la presidenta Claudia Sheinbaum la crisis precisamente bilateral ante sus simpatizantes? Pues lo que siempre hemos dicho, o sea, realmente México no tiene ninguna forma de negociar, no hay nada que nosotros podamos hacer para contrarrestar el efecto y la contrapresión y realmente la oposición fáctica que representa Trump ahora para el gobierno de México. O sea, en México no hay oposición,
Resulta que nuestra oposición aquí, políticamente hablando, pues viene de Estados Unidos, es el presidente Trump. Y pues realmente Claudia está haciendo, la presidente Sheinbaum está haciendo lo único que puede, que es hacia el pueblo mexicano hablar de soberanía, hablar de que a México nadie lo doblega, realmente tomando su posición, y desde esa perspectiva la retórica es muy buena, porque la gente se lo cree y van a llevar a miles de personas, probablemente aún lo hagan el domingo, pero hacia Estados Unidos, hacia este poder que está imponiendo su voluntad, pues realmente está haciendo lo que debe, que es, sí, señor Trump, le vamos a dar lo que usted nos pida, pero por favor no nos imponga esos aranceles. Y en esas dos perspectivas, pues lo está haciendo bien, tanto así que por un mes más no tenemos aranceles. Finalmente, Grisha, antes de que se nos termine el tiempo, nos queda un minutito. Tú utilizaste y lo dijiste, y el presidente, bueno, no solamente el presidente, sino en comunicaciones de la Casa Blanca se ha utilizado y se ha mencionado al gobierno de México como un narcogobierno. ¿Por qué? Digo, algo que todos sabemos, obviamente, no tenemos evidencia fáctica, pero bueno, tenemos fotos del expresidente yendo a visitar a la mamá de uno de los narcos más grandes del planeta, y todos hemos visto fotografías desde presidentes municipales hasta gobernadores e incluso altos miembros del gobierno actual, en donde hay participación, conversación, colusión entre el crimen organizado y miembros del gobierno mexicano. Entonces, esto es algo que la mayoría de los mexicanos entendemos que así es, y es algo que tanto nosotros junto con el pueblo americano y el gobierno de los Estados Unidos, pues tenemos que de alguna forma unirnos y esperar que esto traiga resultados positivos para nosotros aquí, para tener un gobierno real y no uno que ha entregado su soberanía al crimen organizado y a los cárteles del narcotráfico. Importante señalarlo y puntualizarlo, sobre todo después de que evidentemente hubo una resistencia por parte de la presidenta y una indignación, un comunicado de rechazo ante esto oficialmente por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero importante lo que tú acabas de mencionar y para que la audiencia entienda el porqué de este término utilizado. Muchísimas gracias, Richa, por estar con nosotros el día de hoy. Mucho gusto, Kevin, que tengas buen día. Gracias, igualmente.